Julián Quirós, bienvenido. Buenos días. Paco Rosell, bien hallado. Muy buenos días. Vamos a Federico, acercarnos Rosana. a CRES porque me parece que vamos a necesitar de todo. Nos vamos a ir a las clínicas CRES, Federico, y hoy, si te parece, bueno, pues nos podemos hacer un test de genética nutricional o, si es el caso El otro día también... estaba pensando, la biota de Cerdán, ¿cómo será? La biota de Cerdán, bueno, yo creo que es Será- peor la de Turul, ¿eh? Bueno, O ahí, sí, están pero compartidas es que la biota. Cerdán ya es un globo camino de un cepelín. O sea, es que debe ser que el estrés lo lleva a... No lo suelta, no lo suelta. En las clínicas CRES nos pueden Las clínicas hacer- CRES le pueden decir, mira, pueden Cerdán, hacer ese primero análisis. quítate del mal y luego Sí. vete a CRES a que te hagan lo de la biota porque vete tú a saber qué encuentran allí. Desde luego ayer se les veía a los dos muy relajados en el Congreso de los Diputados. Luego Pues no esos dijeron que nada. están recién comidos y Hicieron buena bebidos. digestión, sí. Sí. Bueno, en Valencia, en Madrid, en Zaragoza y en Palma de Mallorca tenemos clínicas CRES y un número de teléfono donde pueden pedir su cita, 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, vamos a ver, Paco, Julián, el informe de los letrados, aunque yo insisto en que es casi textual, lo mismo que el informe, la denuncia y el comunicado que hizo el Consejo General del Sí. Poder Judicial, que es el que siguieron luego, sobre todo en materia de lawfare, pero vamos, la argumentación de esto no es una ley, la ley de amnistía del 77 no tiene nada que ver con esto, es preconstitucional, la Constitución lo prohíbe y además esto es la compra en nombre de los intereses de España del interés particular de un señor que quiere ser presidente del gobierno, porque encima era tal. El informe de los letrados de las Cortes no es tan explícito en el sentido de acusar a Sánchez de urdir el crimen, pero la descripción Pero plantea del crimen plantea las situaciones. es idéntica, es idéntica. Es que desde el derecho, Federico, no cabe otro informe. Quiero decir, se puede hacer desde el derecho alternativo, que es el que comanda el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Que está pues predispuesto a liderar cualquier fechoría y a justificar en derecho o en supuesto derecho cualquier tropelía de Pedro Sánchez. Pero en derecho no cabe otra opción. De hecho, ¿qué Realmente, habría hecho el Consejo en de esa Estado de circunstancia, haberle dejado hacer el informe? Y ese era el informe, quiero decir, ese era el pensamiento del propio gobierno, del propio Pedro Sánchez, antes de comprar la presidencia del gobierno, comprando esos 7 votos a Puigdemont, que ese Bueno, es el ha delito. comprado, pero que no deja de pagar. Naturalmente, claro. Ni dejará de ha pagar hecho el, nunca. ha hecho el primer pago y vienen los sucesivos pagos. Y claro, si a las primeras de cambio, como hemos visto la semana pasada, está dispuesto a pagar lo que está dispuesto, no sé al final dónde quedará todo este proceso. Por tanto, desde el derecho no tiene ningún sentido. Por eso cambiaron al letrado mayor del Congreso de los Fernández Diputados, Fontecha. trajeron a uno de los Galindos. Sí, no, Fernando Galindo, su esclavo, su siervo. Exactamente, Sí. que es, digamos, un empleado del Ministerio de Presidencia, para darle el informe que necesitaba y que ni se atrevió a firmar, y en el que decía que, bueno, era también lo justificaba a su modo, decía, no se puede garantizar que quebrante la no sé qué, la norma, etcétera, etcétera. Era lo que llegaba a decir. Sí, que tampoco decía es No era constitucional. tasativo a ese respecto, porque evidentemente tonto Para no eso es, quedan y Pumpido y los Bolaños. tontos no Sí. se pillan los dedos con la puerta, como sabemos, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo, y es la perversión del Estado de Derecho, es decir, la Ahora ha devaluación. salido, ¿en qué momento? Cuando ahora, dentro de una hora, se reúnen los partidos para ver cómo se hace la comisión Y luego- que tiene que juzgar eso, Y luego, vamos, que Federico, tiene que ver. la connivencia del ama de llaves de Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados, la señora Francina Armengol, ¿no? Que está haciendo una fechoría detrás de otra. Sí, señor. Es terrible. Es terrible lo que está haciendo. Que está haciendo digamos, Bueno, es una que es un prevaricación delito de su... ocultar un informe, además tan importante, sobre una cosa como la constitucionalidad de una ley que se carga, no la Constitución, el Estado de Cuando Derecho. se está en el proceso de enmiendas, que por tanto tenía que influir en las enmiendas que se Claro, presentaran, tienen lógicamente, que por eso tener ese informe. lo mete en un cajón. Pero fijaos que es que, claro, estamos destacando naturalmente, porque es el primer informe, además del Consejo, normativizado, explícito, concretando lógicamente el alcance de la ley de amnistía, pero hay que recordar que es que previamente todo el mundo que tiene algo que decir en el ámbito del derecho con crédito, con opinión,
sin entrar lógicamente en esas honduras, se posicionaron en lo mismo. Acordaros esas semanas de cadencia, de un montón de salas del TSJ, de los colegios de abogados, los jueces en las escalinatas de entrada a las audiencias. Es que era exactamente todo lo mismo. O sea, todo. Es que hay una unanimidad en todos los ámbitos que tenga cualquier organismo personal con prestigio en este asunto, grandes bufetes, los hasta altos los funcionarios del Estado, todo el cuerpo de altos funcionarios del Estado, todo el mundo ha hecho lo mismo. El único que parece que se separa de esto es el señor Pumpido, que habrá que verlo cuando llegue el momento. Bueno, pero este informe tiene los 4 además que continuamente van haciendo informes que dejan a Pumpido como prevaricador, porque es un caso es como lo de Francina Armengol. Oiga usted, a usted le pasan el informe una semana antes de que esto se debate, usted tiene la obligación de dárselo a los partidos, que lo van a debatir. Pues lo oculta. O sea, es de una desvergüenza. Es que lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional es de una enorme gravedad. Los 2 episodios que hemos visto en las últimas 48 horas, en el que se convierte en un Tribunal Supremo. Es decir, señor. Un Supremo del Supremo. De casación, ¿no? Juzgando cosas en las que el Tribunal Constitucional, como es evidente, no puede entrar. El Tribunal Constitucional puede decir que se ha quebrantado determinados derechos fundamentales. Nada más. Lo que no puede es rejuzgar ningún caso. Y esto lo está haciendo el conde Pumpido. El Tribunal Constitucional, lo hemos denunciado siempre ha tenido un problema de banderías, por así decirlo, y es algo que abunda en su desprestigio, pero nunca como ahora de una manera tan obscena. Es decir, que han sido subordinados de Sánchez directos y de Zapatero, que Pumpido fue fiscal general con Zapatero, que el ministro de Justicia, un subordinado directo del presidente del gobierno, y la otra que viene de presidencia. Es que es de una grosería tan tremebunda que, claro, dices que esto no es nuevo, sí, pero se ha profundizado, se ha agudizado de una manera. Vamos a ver, lo de las banderías es verdad, pero nunca ha estado tan acusado del punto y hora que alguien pasa del Consejo de Ministros a formar parte del Tribunal Constitucional. Nunca hasta ahora ha ocurrido eso. Claro. Es verdad, nunca se había producido una extralimitación en sus funciones del Tribunal Constitucional como la que estamos asistiendo ahora. Es que claro, hubo momentos, hubo no sé qué. Hubo un precedente, sí, hubo un precedente que es el de la legalización de la ilegal Batasuna, que además dijo Zapatero, esto lo arregla el Constitucional, y hizo exactamente lo mismo. Volvió a juzgar algo para lo que no tiene atribuciones. Muchas veces hemos dicho que es que hay un problema estructural del Constitucional en España, que es que no puede estar por encima del Supremo. Tiene que ser una sala del Supremo, una sala de garantías dentro del Supremo. Porque en la ley tú tienes que tener una cúpula y una instancia última, y la instancia última no puede ser el Constitucional. Lo dice la palabra, es el Supremo. Es el Supremo, tiene que ser el Supremo. Y luego Europa. Pero eso, que debería ser una sala, ya se torció nada más crearlo con García Pelayo en la sentencia de Rumasa. Que ahí estuvieron Campechano y Felipe González presionando a García Pelayo, que estaban 8-2 hasta que quedó 6-6, me parece, y dirimió el voto de calidad de García Pelayo. Yo lo he contado porque estaba entonces casi empezando en Diario 16. O sea, cuando fuimos a entrevistar a García Pelayo, no sabíamos que acababa de firmar que era legal la ley de Rumasa, que se había hecho a posteriori contra una persona. Bueno, era ilegal de cabo a rabo, total. Y entonces yo lo recuerdo siempre, porque además es la primera vez que como periodista, o haciendo de tal, lo veo en un ser humano. Encendía un cigarro, se le caía toda la ceniza sin empezarlo y encendía el siguiente. Y así, y era una de esas entrevistas que hacíamos los domingos con Dávila, Carmen Rigal, Gutiérrez y Justino Sinova. Al día siguiente dijo que era legal, se fue a Venezuela y se murió. Bueno, pues se exilió, realmente se exilió y se murió, se fue a morir de vergüenza, a Venezuela. Pero frente a ese gesto que cuentas de García Pelayo, es que ahora presumen de ello. Exacto. Ahora se presume de ese delito. Y ojo, el Tribunal Constitucional no es poder judicial. No lo es. Por tanto, no puede juzgar cuestiones que afecten al poder judicial. Y hoy recogemos en Voz Populi la reacción del propio Tribunal Supremo, hablando
hablando del desvarío que supone toda esta situación. Claro, es que para qué el Supremo, si hay un Supremo del Supremo. Es que ya no necesita, Federico, ya no necesita tomar el Poder Judicial Pedro Sánchez, es que ya lo tiene tomado desde el Tribunal Constitucional. Bueno, que prevaricando, que es Pumpido, prevaricando, que es gerundio, pero es que las dos cosas de ayer, que ya las comentamos, el caso de Otegi y el caso del Rastas que le pega al policía. Es sorprendente el blanqueo que le hacen en el diario El Mundo. Le dedican una doble página, una entrevista a Alberto Rodríguez para que... ¿Por qué? Porque le pateó el menisco a un policía. Yo sinceramente no lo entiendo. Dice que el titular que extraen de la entrevista, larguísima entrevista, como digo, no es, dice que no es ético ni justo que Podemos y Sumar se apropien de esta victoria, de lo que él interpreta como una victoria, que desde luego para él lo es. Y bueno, le preguntan si se ha hecho justicia o si el daño es irreparable. Esta es la primera pregunta que le hacen. Tan difícil. Y dice que no se hará justicia hasta que no se demuestre su inocencia, ¿no? Hay que recordar que pateó a un policía, el señor Alberto. Que los hechos están acreditados. Que los hechos están acreditados, juzgados y sentencia confirmada por el Supremo. Pero fijaos una cosa, que más allá de crisis fuertes como la que cuentas de Rumasa y otras, en general el Constitucional, precisamente como es un órgano de garantías, con los problemas gordos, lo que ha tendido siempre es a meter en un cajón, que se vaya muriendo con el dogma ese de la unanimidad, que había que evitar roces, precisamente la ley del catalán para darle confort al tribunal. Lo de Pumpido es todo lo contrario, lo acelero todo, que se evidencie la mayoría de la minoría. Yo soy Diosdado Cabello con el mazo dando. O sea, eso es otro cambio fundamental en cómo está funcionando. Y hay una cosa, lo de los ponentes cruzados contra Marchena. O sea, Segoviano vengando por campo la humillación de Meritxell, que tuvo que quitarle el escaño después de que le manda el oficio de las sentencias del Supremo, no se comentan, se cumplen. Esto nunca lo perdonó y ahora el novio le encarga a Segoviano y él se encarga de lo de Otegi. Dice, bueno, tú como eres muy roja, pues no hagas lo de Otegi, que da un poco de vergüenza. Haz esto mío. Y bueno, recuerdos a Meritxell, no, está muy bien. Bueno, y se cambian, se cruzan los ponentes, que es de vergüenza, es de vergüenza. O sea, un tío que era ministro de Justicia, que ya dijo en el Banco Azul que España, de hecho, estaba en un periodo constituyente. Eso es lo que algunos dicen, que le lleva a decir que Conde Pumpido es un gran jurista. Porque reacomoda a los peones a conveniencia para sacar lo que él pretende. Es decir, desde la célebre afirmación sobre cuando era fiscal general del Estado, del polvo del camino, y cuando aquella afirmación... El vuelo de las togas, decía el Cursi, no vacilará en mancharse con el polvo del camino. Y cuando tuvo que comparecer Otegi preguntaba aquello, pero esto lo sabe Conde Pumpido, ya no hace falta decirlo, ya Conde Pumpido lo ha rescatado desde la presidencia del Tribunal Constitucional, como antes desde la propia Fiscalía. Es decir, se está generando una connivencia y una conspiración contra el Estado de Derecho en este país desde la cabeza. Pero absoluta. Yo creo que la gente no es consciente de la gravedad del momento que estamos viendo del cambio de régimen. Un cambio de régimen que tiene dos objetivos: que Pedro Sánchez anule cualquier posibilidad de alternancia política en este país, y luego que los independentistas, por supuesto, funcionen como casi un Estado propio en el que no se aplica el Estado, en la Constitución, por supuesto, y resultan impunes en los términos, y ninguna ley, y lógicamente financiado con el conjunto de los españoles, que estamos para eso. Claro. En realidad está redefiniendo el régimen, y ya lo está haciendo en todos los escenarios, no solo en esto. Ayer lo de Davos es más de lo mismo. Cuando él sale y dice advierte contra el capitalismo y el neoliberalismo. Bueno, es que él es el líder del cártel de Puebla. Está liderando efectivamente una nueva izquierda mundial. Hablando en pichinglis, donde todos él los cursis. Cree que es el estandarte del mundo civilizado y rico y tal, y que va a arrastrar efectivamente a todo Latinoamérica. Enfrente... Y por supuesto, entonces, claro, el Estado de Derecho, si es que a la izquierda esto de la separación de poderes siempre le pareció conceptualmente que era algo, que era un poco menos que un capricho burgués. Es que para ellos es así, siempre han sido así. El otro día Felipe González hizo un gran discurso contra Sánchez, y a la hora de la cuestión del Consejo del Poder Judicial se ve, claro, él no se atreve a decir la culpa la tuve yo.
en el 85, porque mira que la Constitución es clara, de 20 vocales, 12 los eligen los jueces, ni siquiera dice las asociaciones de jueces, dice los jueces, que es lo que dice Europa. La mayoría de los jueces tienen que ser elegidos por sus pares. Por jueces entre jueces. Debe ser, 4 del Congreso, 4 del Senado, 12 por los jueces. Y llega a decir, porque estaba el presidente del Congreso, la presidenta, la miércoles Adams, y el del Senado. Dice, aunque fuera por sorteo, es como cuando el referéndum de la OTAN. Yo no quiero decir que me he equivocado, así que España saque la pata que he metido yo. No, hombre, no. Me equivoqué. Me equivoqué. Yo no pensé que iba a llegar tan lejos. Pero lo que tenemos que hacer es volver a la Constitución. Y todos grandes ovaciones. Pero ¿cómo que ovaciones al tío que comienza la liquidación precisamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85? No sabía que había esta referencia que dices de hace 2 días, pero yo creo recordar que hace un año en alguna intervención dijo por primera vez, reconoció el error de haberlo cambiado y lo justificó en el momento, que se había todavía muchos jueces franquistas, que si no sé qué. Por lo de Rumasa. Hace un año y pico. Se mezcló mucho lo de Rumasa. La idea era que tenían 10 millones de votos y había muchos jueces que venían del franquismo. ¿De dónde van a venir? Y tomaron 2 medidas, bajando la edad y la jubilación, y este procedimiento, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, y ese es el procedimiento, evidentemente, que estamos recogiendo. Lo hicieron igual en la universidad. Por cierto, la rebelión de los penenes. Exactamente, la toma de los penenes. La toma de los penenes y la endogamia que rige hasta Por cierto, ahora. Que yo, no de estas cosas, ni siquiera por edad puedo conocerlo, pero vosotros me lo acreditáis y no defendería el franquismo. Pero el franquismo, cuando quería perseguir los delitos políticos, creó un órgano judicial independiente, propio. Tribunal, es decir, no hizo una intervención sobre el sistema judicial que alterara la justicia. Porque eran delitos los delitos políticos. que consideraba políticos, creó un órgano y el resto del sistema judicial, y además, el tribunal de orden público, y ajeno a cualquier... O sea, no hubo unas interferencias donde impartir justicia en España estuviera contaminado porque creó específicamente, efectivamente, el Tribunal de Orden Público, pero además que eso se crea sobre todo por la ETA. Es decir, hay una parte que es toda la justicia militar después de la guerra, que además tenemos que traer a Miguel Platón, por el libro que ha sacado, que ha estado repasando, pero acta por acta. Son 15.000 los fusilados. Y dice Balta Garzón, ese falsario, prevaricador, dice que más muertos que en Camboya. Episodio de que incluso trampea con el coste de los billetes de los viajes que le pagan. Es una cosa. Pero en Guatemala es un escándalo. Es un jeta de acero. Es decir, no pierde ocasión de. Pero de mentir. Pero bueno, hubo juicio y hubo juicio militar, pero hubo juicio. ¿Por qué? Porque Franco era así. Con las deficiencias que se quieran. Dice Fernández de la Mora en sus memorias, es que Franco era muy raro, era monárquico. bueno, fue padrino Alfonso XIII en su boda, creo recordar. Tenía un cargo, digamos, palaciego, y él, como era pequeñín y se casaba con la más guapa de Oviedo, pues tenía que presumir, y entonces fue testigo no presencial de su boda, y él era... Me parece que gentilhombre, el equivalente a gentilhombre de palacio, algo parecido, por méritos de guerra. Donde valía era en la guerra el general más joven de Europa. Pero, curiosamente, el que defiende la República militarmente es don Francisco Franco ante el golpe de Estado del PSOE y Esquerra Republicana. La legalidad, el último militar que la defiende es Francisco Franco Bahamonde en octubre del 34. Contra el PSOE, 1.500 muertos y 20.000 heridos. Y es una rebelión entera del PSOE y de la Esquerra. Muy poco estudiado, nada muy poco de difundida. Asturias, y tanto que tampoco. Sobre todo porque él es, y es verdad que la dirige desde Madrid, porque le llama el gobierno legítimo, don Alejandro Lerroux, presidente del gobierno, declara el estado de guerra en Cataluña, y es muy gracioso cuando habla con Batet, y le dice, pues habrá que tomar la Generalidad. Y le dice, no, señor presidente, los conozco muy bien. Vamos a estar esta noche, antes de que se haga de día, han salido corriendo. Dice, hombre, pero después que están ahí atrincherados, déjemelos a mí. Hacen unos disparos al aire,
no disparan, y por supuesto en cuanto amanece está Dencas por las alcantarillas, camino de la Italia de Mussolini. No había maleteros todavía. No había. En cambio en Asturias, el llamado Ejército Rojo, eran 30.000 milicianos armados con dinamita. Mataron a mucha gente. Pero hubo una rebelión en Madrid, por ejemplo, y en otros sitios de España, 1.400 y pico muertos. Oye, por cierto, qué mal pago a Batet después de enfrentarse al el intento de proclamación por parte de Companys del Estado catalán. Desde luego, es decir, igual que a Rey d'Arcut en Teruel. Efectivamente. O sea, hay 2 o 3 cosas de esas que solo entienden los militares, y a mí cada vez que me las han explicado en términos militares me han parecido peor. ¿Por qué? Porque eso que se dice de la música militar, bueno, la justicia militar la entenderán los militares. Pero en todo caso, bueno, a mí en esta situación lo que me parece aterrador es lo que dice Paco, que la gente no acaba de darse cuenta de lo que supone el establecimiento de una dictadura, de un psicópata en manos de delincuentes. Porque tan delincuente es la ETA como los golpistas catalanes. Y la ETA es la que manda en el País Vasco y Navarra, y los golpistas, a medias, la Esquerra y Junts, son los que mandan en Cataluña. Y porque perdieron las elecciones en Valencia y en las Baleares, que si no serían los países catalanes. Pero Federico, aunque pierda las elecciones, nunca el independentismo ha tenido menos apoyo electoral y siempre, sistemáticamente, el Partido Socialista acude a su rescate. Siempre. Es decir, cuando Pascual Maragall pacta con Esquerra Republicana de Cataluña el Pacto del Tinel, era un grupo minúsculo en Cataluña. Totalmente. Y lo ha ido engordando. Es decir, el Partido Socialista que entronca con Largo Caballero y que retoman ese mismo proyecto, Zapatero y siga ahora Pedro Sánchez, entiende que evitar cualquier alternativa pasa por excluir al centro derecha y el pacto con la dominancia, los independentistas. Esa es la clave. Y van a insistir en ese terreno, y Sánchez no va a romper con ellos atrás. De ninguna de las maneras. El muro, que es el muro de Berlín, pero de verdad. Es decir, a un lado los comunistas y a otros nuestros enemigos. Eso no va a saltar de ninguna manera. Si acaso el muro caerá sobre Sánchez. Si cae Sánchez, caerá el muro. Y si no cae Sánchez, no caerá el muro. No, y además cuando hablamos de cuánto dura esto, ninguno de los afectados, de los interesados, le viene bien que esto se rompa. Por tanto, unos por otros van a aguantar. Se pelearán, tensionarán, pero ninguno saltará al precipicio al final, porque es romper toda esta lógica que se ha montado. Hay una comunión de intereses. La izquierda por encima de la democracia. Hay una cosa, se celebraba ayer, y se festejaba y se reían de los 10 años de Podemos, lo que ha sido y lo que es. Todo el programa político de Podemos es el del gobierno actual. Lo que pasa es que no está Pablo Iglesias, pero sigue siendo el cerebro. Ha empezado una campaña ahora para la suelta de los asesinos etarras y utiliza un concepto civilino propio suyo. Pero al final, el líder y, digamos, espiritual o ideológico de este gobierno sigue siendo Pablo Iglesias, que es un comunista del FRAP. O sea, no del PC, del FRAP. Toda la praxis la construyó él. Vamos. Dice, hay que amnistiar, por supuesto, y sacar de la cárcel a los que cometieron crímenes en el pasado. Bueno, claro, salvo para el muerto, que ya es solo pasado, todos los crímenes se han cometido en el pasado, alguna vez. Pero cuando yo vi que metían lo del tsunami democrático, el terrorismo y tal, digo, uy, esto es para los etarras. Y ya cuando veo que Pablo Iglesias sale directamente a defender a los etarras, digo, ya está. Y se sabrá lo que va a suceder ahora cuando se debatan en el Sanedrín de los diputados, cuáles son las enmiendas que se van a votar la semana que viene, que se van a debatir la semana que viene, si finalmente estas entran. Porque esta es otra cuestión que está por ver, porque hay que recordar que el PSOE no ha votado a favor de esa enmienda, sin embargo, sí Junts por separado y Esquerra Republicana de Cataluña. Ya veremos, pero yo cuando he leído lo de Pablo Iglesias, digo, ya está hecho. Claro. En el momento que se introdujo por la enmienda de Junts el tema del terrorismo, es evidentemente que de ese hilo va a tirar lógicamente Bildu y el propio Partido Socialista, que está en la historia. El propio Partido Socialista. Cuando veo al Paquirrín Martínez de Madrid, el delegado de Bildu en Madrid, que no del gobierno, bueno, pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? A Venezuela. Lo que pasa es que nos cuesta admitir, pero somos un país europeo con un gobierno venezolano. Las 9 enmiendas que presenta el Partido Socialista, que se presentan pactadas, cuentan con el apoyo de Bildu sin ningún tipo de problema. El primero. Pero ya lo dijo Feijóo.
los términos de ese pacto encapuchado los iremos conociendo. Evidentemente, siempre lo dijo Jaime Mayor Oreja, la ETA, ¿qué es lo que quiere para triunfar? Navarra y los presos. Navarra ya la tiene y los presos... Es Cuando grabaron diferente... a Otegi sin que él lo supiera cuando estaba hablando con los suyos, y dije, oye, nosotros tenemos una prioridad absoluta. Supuesto. Una prioridad absoluta, que son los 200 compañeros que están en las cárceles. Y Y esa es está. la prioridad absoluta. Y no hay, vamos, yo creo que tenemos poca duda No, de que sobre van a- todo en porque esta es la única legislatura irán manera saliendo. Simplemente es una... de controlar él a Sí. la banda. Sí. Sí, claro. Sacándolos. Dice, no, No, es claro. que entonces habrá algunos sueltos, sí, pero la mayoría los tendrá sujetos, como Jerry Adams con el Sinn Claro, Féin. bueno, por supuesto. Bueno, La es que única es una- manera de tener el control de la banda Sí, sí. es tenerlo fuera, porque dentro no hay manera. En fin, Colacel, mira, yo creo que se lo merecen los letrados, desde luego, desde de luego, la Comisión de desde luego, Justicia. porque con su nombre y apellidos lo han firmado. Pero lo necesita en los servicios de prensa, si me permites, y de comunicación del gobierno de Moncloa, porque ayer se produjo en Davos un espectáculo que solamente por poderlo contar hoy en los periódicos merece la pena trasladarse a este tipo de foros los periodistas. Sabes que el presidente del gobierno se reunió con un grupo de empresarios, con los empresarios españoles del IBEX, Les hizo en una un encerrona. encuentro, sí. sí, así como cerrado, donde no entraba nadie y demás. Bueno, pues para romper el hielo el presidente, al responsable, al presidente de CEPSA, le preguntó, oye, pues te han dado un premio, ¿no? Porque le habían premiado Forbes le había premiado la jornada anterior, ¿no? Entonces el presidente del BBVA pidió un aplauso para el responsable de CEPSA. Entonces, claro, empezaron todos a aplaudir al responsable de CEPSA que había sido premiado por Forbes. Los servicios de prensa de Moncloa, que estaban fuera, entendieron que ese aplauso de los empresarios Ya era saben. al presidente Que del entraba, gobierno. que entraba. Claro, Como lo más y normal. se lo trasladaron normal. a los periodistas que estaban en Davos. Cuando salieron del encuentro Qué de la reunión, los empresarios les contaron, bueno, habéis aplaudido a Digo, Sánchez, Sánchez, ¡nosotros! no daban crédito, pero para que veas Pero la lo sintomático que es desesperación. que unos servicios de prensa consideren normal que alguien sean empresarios, ¿Cómo periodistas, normal? Consideran cuando entra obligatorio. obligatorio. cuando entra un jefe de gobierno, Obligatorio. se le Perdona, aplaude. Julián, y Pero eso lo es de rey medieval. necesitados de cariño que están. Bueno, ¿sabes? hay una Porque, cosa, claro, o sea, que ves no- las imágenes, hay un vídeo que Sí, tal, sí, sí. las imágenes son de un funeral muy afectado, o sea, Un las funeral caras... muy pobre, Las porque caras, la sí, el la entorno sala- era... La Es que, sala... claro, sí, lo que tú no puedes hacer es un discurso contra el liberalismo y contra la creación de empleo, de riqueza, contra los empresarios, pedirles que apoyen tu proyecto político frente a los enemigos tradicionales, al de los cuales hace bandera el propio Pedro Sánchez, y luego en la conversación parece derivarlo en torno a la inteligencia artificial, que como sabemos es el gran problema de la situación Ya, económica española. tengo el texto que publican oficial, dice: el encuentro del presidente del gobierno con empresarios y primeros directivos españoles en Davos se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad. El presidente ha sido recibido entre aplausos al entrar a la sala. Mira. Y después, para identificar, dice, entre la docena de asistentes se encontraban Ignacio Sánchez Galán y Rafael del Claro, Pino. claro. Por su parte, Ana Botín se ha acercado antes a saludar al presidente porque tenían un acto a la misma hora. Quiere decir que se quitó de en medio. Es que tengo otra cosa, te perdona que voy al baño. Claro, tú lees eso pero entre claro, aplausos. Fue recibido dice, entre Rafael del Pino aplausos. le aplaude por haberlo no, hecho. no, Sí, no. le- Estaban es- aplaudiendo no, al al CEO de CEPSA. Pero perdonad, Pero ¿en qué es que cabeza cabe? esa realidad alternativa que cuenta el gobierno se convierte en la gran verdad, porque tiene Claro. tal capacidad digamos, de artillería mediática. Hoy publicamos en Voz Populi que desde que llegó Pedro Sánchez ha habido, Televisión Española ha contratado más de 600 periodistas. No, Es decir, estamos llegando a unos niveles en el que el aparato No, unos mediático... niveles comunistas. por tanto, por mucho que digamos aquí, lo repitamos, desenmascaremos esta auténtica barbaridad y esta... bueno, es ridiculez. y ridiculez, porque resulta ridículo absolutamente, ¿os dais cuenta? pues ya se encargan en otro, Pero- en la pero- potencial Y en otros desigualdad foros en de decir decir lo lo contrario. contrario. Que a ese comunicado, a ese mismo texto, le pones la voz del nodo Total. y lo clava, que alguien El lo hará con lo de la encuentro inteligencia del artificial, alguien lo hará a lo largo de hoy, presidente del cogerá la gobierno voz del con nodo empresarios y histórico y tal. tal, y leerá simplemente David ese texto. Cubedo, pones David Cubedo, inteligencia artificial, le pones tal... y- Cuando los 12 Por excelencia. salen de la sala donde estaban reunidos y les dicen, "Ah, habéis, los Así que periodistas, habéis aplaudido a Sánchez", Claro, y los otros diciendo, anda,
¿Cómo se ha escaqueado Ana Botín? No, sí, la que aplaudíamos era el señor Martín. Era el Pero señor daros cuenta, os os dais cuenta de lo que contáis hace un momento, es decir, llega Ana Botín y va a justificarse, darle unas excusas para salir corriendo, Sí. Ellos te plantan una foto y dice, cordial conversación, Hoy, portada entre Ana Botín y el presidente Hoy del gobierno. portada es de decir, 5 días. la que ha buscado precisamente una mera excusa para salir corriendo y no quedarse Pues ahí, aparece como la más aparece cercana. más cercana. Bueno, claro. pero aparece la portada de 5 días, que es además especialmente ridícula. Pedro Sánchez con el IBEX y contra el neoliberalismo. Claro, Con la sí, foto sí, de Ana Botín, que se está yendo. La total lógica. Pero lo que dice Paco, la Sí. potencia de fuego que Claro, tienen sí. en los medios, Sí, sí, claro. eso sí, solo tiene una ventaja la oposición. El odio que despierta Sánchez, que no ha despertado Zapatero ni Felipe González nunca, es tal que ya da igual lo que les digan. Si mañana dicen es que Sánchez ha salvado del océano a una niña, mentira, querría ahogarla. O sea, la gente no cree nada. ¿Cómo va a creer? Pero si es que es un mentiroso patológico. Bueno, y al servicio de las mentiras, Siempre. otra vez la nueva entrega de Tezanos ayer. Es decir, las encuestas es una cosa. En el peor momento que está viviendo el gobierno, como registra todas las encuestas, bien le y se va, aprecia qué bien le va. en el propio gesto de la serie de entrevistas que entre el fin de semana pasado y el lunes ha hecho el propio presidente del gobierno, que se le ve fuera de cacho, se le ve Sí. en una situación complicada. Pues nada, le da más, Oye, mejores resultados, si le mejores expectativas sobre una base Sí. previamente deformada por Sí, el cual por supuesto. entrevistan a un mayor número de votantes del PSOE que de cualquier otra formación política. Con lo cual- Oye, ¿y si le mandamos al de CEPSA, que nadie se acuerda del Colacel? Sí. Porque claro, El señor Martin Wetzalar. Sí, Bueno, Wetzalar. le sí. roban los aplausos. Encima, le pues, premia a Forbes, le aplauden todos y se lo llega el atribuyen a otro Sánchez, y pero llega, bueno, ¿esto qué es? y aunque no han dicho que a Bolaños, o sea, Sí. o a Puente. ¿Sabes que Puente ha cargado contra Ayuso porque no se ha enterado de la metedura de pata de ayer? Es que no falla, o sea, Óscar Puente es que es infalible. todas, sí, sí. Dice, vamos a ver, ¿quién ha metido la pata hoy? ¿Óscar Puente y? Bueno, Pero hay Colacel... determinados argumentos. Cuando Puente ayer echa mano de Trump, ya quiere decir que está Sí. fuera de... Bueno, además se lo dice a Trump, que está al borde de la victoria, y se lo dice a Ayuso, que los ha arrasado. En fin, Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el radio nos gusta ser optimistas y sonreír, transmitir energía, pero cuando hay que enfadarse, ser críticos, cuando hay que fruncir el ceño, pues no nos duele en prendas con esas arruguitas que pueden llegar a salir en la piel de nuestro rostro. Lo hacemos con tranquilidad, con mucha libertad, por supuesto, porque además tenemos un aliado contra esas arrugas y líneas de expresión que se llama Mundo Natural, que tiene uno de los suplementos más potentes y efectivos del mercado, Colacel Antiox, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono de información y pedidos 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico o dietista, o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Siguen las rebajas en el Corte Inglés, Las Naya. rebajas hasta el 29 de febrero, ya lo hemos dicho muchos días. En belleza, por ejemplo, hay un 40% de descuento en el doble serum de ojos de Clarins, también de Renergy, el triple serum de Lancôme con un 40% de descuento. En moda mujer, vestidos con el 50% de descuento en Tintoretto, en Woman del Corte Inglés, en Cuchel. Jersey de tricot, 25,99 de Woman del Corte Inglés y Southern Cotton también. Te lo llevan a casa en menos de 2 horas con la tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en la tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Hay que descargarse la aplicación, que es muy sencillo. Hasta el 29 de febrero las rebajas del Corte Inglés. Pues muy bien. Hacemos una pausita y vamos a ver lo que nos irá llegando sobre esa reunión de los distintos partidos y grupos. Cómo ha pasado Cayetana. Bueno, ya había pasado, nos hemos Sí, el día enterado ahora, 4 de pero ya había enero, pasado, claro. Y es que dice, como está esta fiera en el Constitucional, pues la llevamos a justicia. Bueno, pues se cambia a justicia.
es que se nota la mano de Hay que hacer Tellado. marcaje. Es que Tellado es un tío rápido. Cuando hay que cambiar el banquillo, pues se cambia. O sea, Lo del marcaje lo conoce. hombre, y además es que son nulos. Nuls, que dicen en Francia. Dummies, que dicen los tontos de baba, que dicen en mi pueblo. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy fácil de contar. La borrasca Irene, pues sigue lloviendo. Vuelve a llover en las Canarias y en la península, excepto en todo el arco mediterráneo y las Baleares. Temperaturas relativamente amables, 14 de máxima en Madrid, siguen los 25 grados en Murcia y hoy la mínima Teruel, en solitario, pero lejos de la marca de Segovia, 2 grados. Recobrarte. Eso es, Federico, Recobrarte, solución para empresas y autónomos en España, cientos de miles que atraviesan grandes dificultades, acumulan facturas por cobrar y necesitan alternativas. Recobrarte se las da, les va a ayudar a recuperar ese dinero de una manera fácil y eficaz y además sin tener que adelantar un solo euro porque asumen todos los costes. La información en el teléfono 990 90 10, 990 90 10 o en recobrarte.es. Y los héroes del silencio y del cuarto oscuro, de la habitación del pánico de Sánchez, El cuarto de las escobas, ¿no? que han tenido que no ovacionaron a Sánchez, que es mentira. Pues Realmente buenísimo, es una de las cosas más reconoce que es- ridículas. Terrillante. Sí, sí, Una en fin. anécdota. Porque además es que en las democracias Sí. no se aplaude a alguien cuando entra a algún sitio. Como mucho, si ha hablado y ha gustado, se le aplaude después, pero que va a entrar Pero, alguien por y se le va a ejemplo, aplaudir, pero a eso es de ser Fidel listo. Castro siempre, cuando entraba a un Claro, sitio, le eso. aplaudían los periodistas. Claro, eso es. La eso es. escoria No sé si periodística. el matiz lo he dicho por algo, claro. No, Sí, sí. pero es que realmente el documento, que diría Y las caras, ver las García, caras de verdad. es que es el vídeo. fantástico. Es que yo no me canso Pues de ver el verlo. vídeo, ver las caras del El vídeo. encuentro del presidente del gobierno con empresarios y primeros directivos españoles en Davos se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, música, no, chin, 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 tal. El presidente ha sido recibido entre aplausos, coma, no sé por qué poner esta coma, al entrar a la sala. Y ahí añaden, Para hacer una entre la reflexión. docena de asistentes se encontraban Ignacio Sánchez Galán y Rafael del Pino, alias el holandés. Por su parte, Ana Botín se ha acercado antes a saludar al presidente porque tenía un acto a la misma hora, que si no lo besa como Yolanda. Vamos a ver, y la portada de 5 días de hoy, pero se puede manipular, se puede exagerar Menuda y se puede hacer apertura. el ridículo. Menuda apertura de telediario acabas de hacer, Federico. Pues sí, pues ya se lo brindo total, lo van a hacer igual. Ayer Televisión Española, comentando la encuesta del CIS, dice: el CIS vuelve a dar como ganador de las elecciones a Pedro Sánchez, que las perdió como todo el mundo Sí, sabe. sí. Ese es bueno, ¿eh? Sí, pero Que les el da PSOE igual. vuelva a ganar las elecciones. Es que no la Es ganó. fantástico. Bueno, a ver, héroes del silencio. Héroes del silencio, caída del 0,52% en este momento, 9.816 puntos para un IBEX 35 que no es capaz de encontrar suelo, sigue en caída libre, es cuarta sesión consecutiva, no recuerdo ya, con importantes pérdidas. Vamos a ver cómo evoluciona. Seguimos muy pendientes de las pistas que están dando los actores principales de los tipos de interés, a ver si terminan Sobre de bajar. todo de subir. los Lagarde americanos. intentó ayer incentivar la idea de que El problema bajaran los de tipos en verano. Lagarde, como Ursula von der Pony, es que su credibilidad oscila entre el cero y la nada. Después de lo que hizo Draghi, es que eso no tiene remedio. Y además no tiene remedio Estados Unidos, con una carrera electoral apretada. Ahí No, y- nos vamos. Y tenemos en Mar Rojo un problema muy serio con las navieras. Ya más Bueno. de 12 de las más importantes han desviado el tráfico. Pero España disparando los se costes. niega, se disparan los costes 4 veces, Cuatro los veces, costes sí, del, claro, del hay que petróleo. hacer otro. Pero España se niega a atacar a los hutíes, porque es Teherán, como jamás. Y el eje del mal, que es Pekín, Moscú, Teherán, al que pertenece el Grupo de Puebla, Hay bastante cuyo indignación. jefe es Sánchez. Claro. En Estados Unidos hay mucha indignación con España, claro, Hombre, con este asunto. pero Y vamos, además van a entrar clavao, los países europeos. clavao. ¿Cómo? Que tenemos que estar además para defender nuestros intereses comerciales. Pero Eso claro, se multiplica por 4. Pero si es que España no tiene petróleo, lo compramos y lo compramos de allí. Pues una pausa, vamos a ver los oyentes por dónde van hoy. La verdad, yo no sabía, Rosana, ¿ves? Esto es la ventaja de trabajar con profesionales. Esta historia, que el gabinete de comunicación, Es espectacular. haciendo el memo, haciendo el ridículo más espantoso. Y este pobre Martín de Cepsa dirá, ¿qué hago yo?
Porque encima eso es de los franceses. Claro, dirá el hombre, pues yo a mí... ¿Qué es que sé que esa? Venía aplausos. Yo sí. Con Macron no me había pasado. Y el presidente del BBVA, que es el que pide el aplauso. Dice, ahora encima, dirá Torres, encima dirán que yo he pedido que aplauda y que Ana Botín se ha ido porque yo pedía que aplaude. Es maravilloso. Quedan con una pandilla de que le tiene un odio. Y encima tiene experiencia política. Ya tienen problemas para que encima quedar con una pandilla de agradadores. Y del Pino como rehén, el rehén. Las caras son impresionantes. Y la mesa, como decía antes Santi González, la mesa parece de una cocina, de un cuartel, yo diría abandonado. Y es muy llamativo en el... Claro, si amplías la foto del aforo, ¿no?, que hay cuando está hablando el presidente del gobierno, claro, ellos están en Davos, ahí la nieve no sé cuántos centímetros tiene, y les ves a todos los señores y a las escasas señoras que hay, porque sí, que la mayoría son hombres, con los trajes, y van todos con botas claro, con calzado, lógicamente, para la nieve, lleno de barro, de nieve, de los restos. Esto es hacer el ridículo. Sí, es una imagen de todas formas, si se hace el informe Caritas, no de Caritas, sino de Caritas, los asistentes son perfectamente identificables, parece que están dando en un velatorio. Sí, total. No solamente por la luz, sino por las propias caras y de circunstancias. Como diría Milei, el de la economía de mercado. Bueno, una pausa y vamos con los oyentes. Bueno, Silvia, a ver, es que no dejan de llegar mensajes. Inmigración, Federico, hoy. Claro. Hay lugares de España saturados, sobrepasados, como Canarias, como Algeciras. El gobierno les está repartiendo ahora por toda la península, sin explicar además a qué criterios atiende. Hay que decir que de una manera absolutamente ilegal y antihigiénica. Exactamente. Y en Madrid sí que tienen una ligera sospecha de cuál es ese criterio que están siguiendo en el reparto. Enseguida vamos a escuchar, si os parece, la opinión de Gema, aunque hoy cobra especial importancia, por supuesto, el testimonio de todos los vecinos que nos llegan desde Alcalá de Henares. Por ejemplo, Maribel, que es una oyente habitual, está desesperada. Tras la pausa les escuchamos. Es la mañana. Es radio. No, Silvia, no dejan de llegar llamadas, mensajes, la verdad es que es un montón. Vamos a ver. Antes de escuchar los mensajes sobre inmigración, queríamos también escuchar la opinión de los oyentes acerca del discurso de Pedro Sánchez en el Foro Económico Davos. Os voy a dar un dato que acaba de publicar hace unos instantes Juan Ramón Rayo en Twitter. El discurso de Milei lo vieron en el momento en el que hizo la publicación, lo habían visto 155.000 personas. El de Sánchez, 3.800. Muchas me parecen. Como detalle. Sería el equipo de comunicación de hecho, en la Moncloa. asistencia física también hubo más presencia en el discurso de Milei. Claro, la estrella de este año, ¿no? La estrella. Es que... Eso es. Bueno, por delante de Sánchez os podéis imaginar. No defraudó, con su discurso no defraudó. No, señor. No se hizo aquello de días de expectativas de fracaso. No. Por delante de Sánchez estaba Lagarde, estaba Macron, por supuesto. Claro. Bueno, pues ahora vamos a escuchar lo que opinan. Ya te decía antes, las comparaciones siempre son odiosas y ahora lo va a comprobar el presidente del gobierno. Y después sí, inmigración. Maribel, de Alcalá de Henares, que nos ha contado que los vecinos incluso están planificando una gran manifestación para intentar que el gobierno haga algo y ponga solución a lo que está ocurriendo en ese acuartelamiento. Ayer, escuchando a Milei, dije que Dios había bajado a bendecir a los argentinos con ese hombre. ¡Qué envidia! En Davos, hablando en español, clarito, y sin embargo tenemos nosotros a Narciso Sánchez en inglés, para que sepamos que sabe inglés, diciendo todo lo contrario y mintiendo. Lo siento por Sánchez, porque el día que se jubile o le jubilemos ya no puede ir a Argentina. Milei no es del cártel de Puebla. Excusa del gobierno por el traslado de migrantes de Canarias a la península, que es para facilitar que los afectados por el volcán estén en mejores condiciones, que siguieran en las barracas. ¿Qué presidente está en contra de su propia capital? Pedro Sánchez. ¿Quién protesta? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice las cosas? Ayuso. Pues toda la gente para Madrid. Todos estos inmigrantes para Madrid. ¿Para qué? Gente por la calle, que haya delincuencia, y esto no se puede soportar. Pero... Respecto a la problemática de los inmigrantes que se han llevado a Alcalá de Henares, pues nada, buscan la fórmula para cogerlos, mover algunos de ellos y que vivan al lado de la casa de Marlaska o llevarlos al lado del Palacio de la Moncloa y que vivan allí cerquita para que sea Pedro Sánchez el que vea su obra. Los políticos van apagando fuego, poniendo parches. Esto pues acabará de aquí a 30 años, pues se formarán las grandes en las calles como se formó en Francia. Por cierto, un saludo desde Algeciras, a la que cuando monten el CIE más grande de Europa cambiaremos el nombre para llamar
más la agotan. Yo soy hijo de migrantes españoles, yo nací en Alemania. Mis padres no pudieron entrar a Alemania si no tenían un contrato de trabajo. Es que es tan difícil entenderlo, hay que tener dos dedos de frente y sentido común, nada más. Da igual ser de derecha, de izquierda. Tremendo lo que está pasando, sobre todo en el barrio del Ensanche, que pilla cerquísima del acuartelamiento Primo de Rivera, que es donde tienen a todos los ilegales. Ahora precisamente iba paseando con mi perro y he visto a 3 corriendo desaforados por la avenida de José María Pereda, mirando hacia atrás. Evidentemente a estas horas no pueden estar fuera del campamento porque su hora de salida son las 10:30 y o sea, los parques están invadidos y pasean por las calles, se meten con las chicas, increpan a las personas mayores que les dicen algo, o sea, un horror. Bueno, es que hay 2 denuncias de agresiones sexuales a 2 chicas que negó. Y el melón de Óscar Puente, que si es más tonto nace oveja, pero que no se puede callar. O sea, este cocea en vez de hablar, es de una enorme gravedad. Lo que ha hecho Ayuso no lo hace ni Trump. Pues ten cuidado porque Trump, Ayuso te ganó como en Iowa, Trump. O sea ahora me va a venir Daniel Muñoz con la última hora de las noticias y tenemos novedades al respecto de lo sucedido en Pero todo es para lograr el voto de Canarias a cambio de no impedir que lleguen cayucos, que también el negocio que ha hecho con la Coalición Canaria es sensacional. En fin, que es de vergüenza. Todo para comprar un voto, pues vamos a coger... Le ha faltado decir lo que decía Pepe Bono, ¿os acordáis? Sí. Con los brazos abiertos los recibimos. Sí, llévalos al Albacete y verás el cariño que te tienen. Yo insisto en lo de Coalición Canarias. Es que lo que pacta Coalición Canarias para Coalición Canaria para darle el voto a Sánchez no es que haya un control de las fronteras, que haya un control de las aguas para que no lleguen inmigrantes al archipiélago. No. Es para trasladar a los menores, que son ahora mismo el verdadero problema que no hay tienen en el manera archipiélago, de distinguir. ¿Cómo distingues a un tío sin identificación? Claro, no, y que no pueden trasladarlo porque hay un cupo en cada una de las comunidades autónomas. Entonces hay que reformar la ley, hay que aumentar ese cupo. Pero para todo eso no se ha discutido. Estamos en una democracia que ha pasado a la clandestinidad. Las reuniones son secretas. ¿Pero cómo van a ser secretas las reuniones en una democracia? Todo lo que hace este gobierno es secreto porque es ilegal. Todo comenzó con la petición de que las reuniones fueran retransmitidas en directo. Pues sí, y ahora absolutamente ya ocultas y saliendo por los garajes. Bueno, vamos a ver lo último, pues, que nos lo cuenta ahora Daniel Muñoz. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, a ver, última hora, Daniel Muñoz. Bueno, pues reunida desde hace más de media hora la ponencia de la Comisión de Justicia para decidir qué enmiendas incorpora a esa ley de amnistía. En el Senado está Rubén Fernández, así que hasta allí nos vamos. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y arranca puerta cerrada la ponencia de la Comisión de Justicia, donde se discutirán las enmiendas de la ley de amnistía. Una ponencia que se está celebrando en el Senado debido a las obras en el Congreso. A su entrada, la popular Cuca Gamarra ha adelantado que pedirá al PSOE que retire la proposición de ley. Más entusiasta con la norma era el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello. Tras el informe de los letrados, esto separar aquí el propio Partido Socialista con la contundencia y el demoledor informe retirara esta proposición de ley. De entrada nos ha parecido extraño que salga un informe de letrados de la Comisión de Justicia que se filtre a prensa en un sentido diferente al que plantearon sus inmediatos superiores, porque ya la Secretaría General del Congreso se pronunció sobre eso. Siempre en estas cosas uno acaba viendo la mano del Partido Popular detrás, de alguna manera u otra. Pero dicho esto, la cuestión de la constitucionalidad, yo mismo soy jurista, nosotros la tenemos claro, pero quien tiene que hablar en último término es el Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver, Solerdo, es que me asombra, este Pisarello es el que le arrancó la bandera española de la mano a Alberto Fernández Díaz, gran jurista Pisarello, es jurista montonero. O sea, esta basura. Y además lo malo es que, claro, en Argentina Milei no lo va a recoger. Sigue, Rubén, es que este hombre me enciende. O sea... Nada, solo un apunte, que es que tras la ponencia y su informe, pues el siguiente paso ya será su debate en la Comisión de Justicia el día 23, y ya se podrá seguir en abierto y donde se discutirán las últimas enmiendas que queden.
El Gobierno está diciendo en estas primeras horas que quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional. Se olvidan de nuevo. Bueno, se olvidan de que ya ha puesto la primera y que se ha delatado con de Pumpido al decir 8 veces que la ley es constitucional, lo cual demuestra que está gaga. Porque no desaprovechan ocasión de poner en evidencia el Tribunal Constitucional. Exactamente. Bueno, es decir, esas continuas apelaciones dicen, bueno, esto ya lo verá el comité de competición donde tenemos allí a nuestro Negreira particular. Exactamente. Que lo va a resolver todo. De pronto le llamarán Pumpido Negreira, porque efectivamente. Bueno, aquí ya se lo llamamos, Federico, antes de. Vamos con un asunto Navidades. precisamente que estabais avanzando hace unos minutos. Isabel Díaz Ayuso dijo ayer que se estaban investigando varias agresiones sexuales cometidas por esos inmigrantes que el Gobierno está trasladando desde Canarias, en este caso a la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Ayer por la tarde, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, dijo que la presidenta de la Comunidad de Madrid mentía. Bueno, pues este programa ha tenido acceso a la denuncia que confirma que al menos una mujer denunció una agresión sexual ante el 112. Fue el 11 de diciembre en el cementerio de esta localidad. La llamada entra a las 11:47 de la mañana y esta hora encaja precisamente con el relato de la alcaldesa, ¿no? Es decir, durante el día salen, nadie supervisa lo que hacen y evidentemente pues eso abre la puerta a que cometan todo tipo de delitos. El centro da traslado al ayuntamiento de esta denuncia y el ayuntamiento da traslado a su vez al Cuerpo Nacional de Policía. Así que ese registro lógicamente y hay consta. que decir que en la Junta de Seguridad estaba la segunda de Paquirrín Martín, el delegado de Bildu en Madrid, y desde luego sí lo sabía, le hubiera costado poco comprobarlo. Pero es que están en negar la evidencia. Es el jefe de la Dices, policía. ¿cómo puedes asociar migración ilegal a delincuencia sexual? Pero tú has visto en las cárceles cuántos españoles de origen hay y cuántos no por delitos sexuales. Si eso es que es evidente. Y que entren en el INE. Pero claro. O sea, y en el Ministerio del Interior, la estadística que publica el Ministerio del Interior sobre delitos. Homicidios, delitos sexuales. Cuando Vox era Vox, robos. recuerdo un día que salió Iván Espinosa de los Monteros con las cifras. ¡Qué racismo! Dice, racismo el de estos que agreden, o sea. Dedica mucho tiempo el Gobierno, desde luego, a confrontar con las administraciones del Partido Popular, pero soluciones no pone sobre la mesa ninguna. Nos vamos hasta Barajas. Lo que está ocurriendo allí es terrible. Anoche, un grupo de los casi 400 inmigrantes que están hacinados en esas salas intentó fugarse a través de un butrón en el techo. La policía lo impidió, afortunadamente. Jacobo Rodríguez es portavoz del SUB y narra en declaraciones a este programa la última hora de lo que se vive allí. En el día de ayer solicitaron las mujeres y los niños de la Sala 2 provisional a Cruz Roja asistencia para aseo personal, puesto que, repito, no tienen duchas, y Cruz Roja no asistió. Además, las recetas que se extienden por parte de los facultativos médicos a estas personas se quedan acumuladas varios días y no se adquieren los medicamentos porque Cruz Roja se niega a asistir sin dar explicación alguna. La situación es gravísima y la dejadez e inacción de AENA y Cruz Roja está poniendo en peligro a mujeres y niños y a policías en cuanto a su seguridad e insalubridad también. Por eso hemos dirigido una carta al Defensor del Pueblo y sabemos que el Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio de Migraciones a que tome acción en este sentido, pero seguimos sin solución. ¿Cómo se está cubriendo de gloria la Cruz Roja? Qué vergüenza la de gente que da dinero para la Cruz Roja pensando que es una benemérita asociación benéfica. Dice que es que no quieren coger chinches. Lo que no tenéis es vergüenza. Hombre. Hay que decir, Federico, que tenemos fotografías de cómo han amanecido hoy esas salas. En unos minutos las tienen en Libertad Digital. Es dantesco, con decenas de bolsas de basura apiladas, comida por el suelo. Bueno, los pañales. Un recinto que es competencia del Gobierno central, no de la Comunidad de Madrid, no desde Ayuso, de AENA, Gobierno central, y el Ministerio del Interior, que no hay forma de que haga una declaración. Oye, es que lo que está pasando a la única ilegal que han tratado bien es a Delcy Rodríguez. Nos contaba Jacobo que es la propia policía quien está entrando a limpiar esas salas, claro. Que la solución que puso Interior ayer sobre la mesa fue derivar a algunos de los inmigrantes al centro de internamiento de Aluche. Intentó trasladar a 40, regresaron 36
de los 40 que intentaba trasladar. Claro, además recuerdan los sindicatos que esto tampoco es ninguna solución, porque si salen 4 y cada día entran 30, pues evidentemente cada vez. Sí, y bueno, aparte de la engañifa que existe, que hay algunos de estos emigrantes que tienen 40 años se presentan como menores. Por supuesto, claro. Ante la policía para obtener la... Esto es como cambio de sexo o de género. Sí, esto es como la Copa de África. Yo me percibo Dice, con 15 años. joven, y tú ves a un señor con el pelo blanco ya que debe tener bisnietos. Son como las antiguas juventudes comunistas. Exactamente. Con 60 y tantos años y se formaba parte del secretario general de la Juventud. Bueno, Svert, el de las Juventudes Socialistas, formó parte del gobierno como representante de las Juventudes Socialistas a los 80, en el último gobierno de la República. Svert siempre fue joven. A punto de los 100 años que casi cumplió, siempre representó a las Juventudes Socialistas. Es como Javier de Paz, que estaba en las Juventudes Socialistas y ahí están las Juventudes Socialistas de Telefónica, lleva no sé cuantísimos años. Supo retirarse a tiempo. ¡Hombre! Yo le dediqué en el periódico una columna, El Carrillito, que nunca me lo ha perdonado. En fin. Pues eso es todo. A la crónica rosa que contento me tiene Juan Ortega. Pero hombre, es que creéis demasiado. Segunda espantá, y esta es más seria, ¿eh? Esta es más seria, claro, porque se le esperaba para la presentación de esa feria que luego va a tener lugar el 10 de febrero, ya va a empezar esa feria, ese momento. Exacto, pues no ha aparecido, y claro... Era la figura, además, pero estaba contratado antes de la espantá nupcial. O sea que no es que lo han cogido después. Decíamos Dani y yo en el avance que, claro, a lo mejor tanta cámara, pues dijo al apoderado, ve yendo tú, y ya si eso... me acerco yo luego y no, claro, obviamente no era de esperar que fuera. Yo creo que se quiere alejar de los focos. ¿Pero cómo se va a querer alejar de los focos en una plaza de toros donde va a haber 6.000 personas? Ahí es donde no tiene escapatoria, porque encima no tiene No, pero tiene si salida, es que acaba huyendo, es que acaba no presentándose en la diría plaza. aquello Valdemorillo, qué frío. Claro, Ozú. Hay debate sobre eso, y también quien no ha podido escapar de las cámaras es Fabiola Martínez, que estaba claro que tras salir la portada de 10 minutos, pues las cámaras han ido a preguntarle, y hace gracia porque le dicen, ¿es divorciado? Y dice, ¿ya divorciado? No tengo constancia, deberíais de informaros mejor, y los medios han debido de informarse mejor. Ahora preguntaremos a nuestros colaboradores a ver si está divorciado. Hoy viene Bea, Dani y Emilia, entonces qué mejor, ¿no? Bueno. Para ver si sí está, no está, y es decir, que hace unos meses en primavera ya se le relacionó. Es con verdad, Fabiola, lo que pasa es que, bueno, es que Fabiola, en fin... Pero tú te das cuenta que estamos igual que los de la Comisión de Intoxicación de la Moncloa. Ya estamos en la contraprogramación permanente de noticias. Sale Bertín diciendo que echa de menos a Fabiola. Y la otra va y se pasea con un fachón, un tipo y tal, con su fachaleco, CEO de una empresa, tal y cual, como diciendo, querido... El barco, como dice Dani. El barco ya zarpó. El barco ya zarpó. Pero es igual, porque claro, la gente lo que quiere es el reconciliación, lío, a lo mejor, o no. Que algunos querrán reconciliación, mira, otros pues no. Antes veremos al PSOE convertido en un partido democrático que esa historia. Pues todo es más temas, así que bueno, nos vamos ya y vamos. Adelante. Es la mañana. Es radio.